Pasamos sin más dilación a la siguiente conferencia. Les presento a Alberto Spectorowski, profesor titular de Políticas Comparadas de la Universidad de Tel Aviv, doctorado de la Universidad Hebrea de Jerusalén y postdoctorado en la Universidad de Yale de Estados Unidos. Ha sido director ejecutivo del Centro para el Estudio de las Diásporas de la Universidad de Tel Aviv entre 1994 y 1998, director ejecutivo del Centro Curiel de Relaciones Internacionales en la Universidad de Tel Aviv entre los años 1998 y 2000. Asistente político del ministro de Relaciones Exteriores de Israel durante las conversaciones de paz con el pueblo palestino. Miembro del Comité de la Sociedad Civil por el cese de fuego en el conflicto palestino-israelí. Sin más dilación, pasamos a su intervención. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Hola, sí, perfecto. Señor embajador, señores organizadores, muchísimas gracias por la invitación. Y la verdad que en vez de entrar exactamente a lo que había preparado como ponencia, la gran exposición anterior de mi colega, como las exposiciones que se han hecho anteriormente en apelación a este concepto del antisemitismo y al particularismo del antisemitismo español, me dan lugar a que haga una pequeña revisión en la forma de comenzar la exposición que tenía de alguna forma u otra preparada, y tocar ciertos de los puntos que, agradeciendo a los exponentes anteriores, agradeciéndoles a ellos, agradeciendo también a la mención que se hizo, inclusive a colegas como Margalit y demás colaboradores o profesores de la universidad, en el caso de la Universidad de Jerusalén, yo en el caso de la Universidad de Tel Aviv, que hemos venido tratando estos temas que muy bien lo ha mencionado como los temas de la modernidad. Quizás le agregaría yo modernidad y posmodernidad, el antisemitismo como marco de ese debate entre la modernidad y quizás premodernidad, y lo que pasa en la actualidad con la posmodernidad. Si quisiera comenzar con un análisis un poco esquemático, simplemente para mostrar, digamos, tres categorías que conviene que nosotros tengamos en cuenta cuando tratamos el concepto de cómo vemos y cómo tratamos al otro, a the other. El otro, en este contexto, tendríamos que decir así: uno, reconocimiento. Reconocimiento. ¿Qué quiere decir el reconocimiento? El reconocimiento es: te reconozco como tal y te acepto como tal. No es algo tan sencillo, El reconocimiento es un tema muy debatido en la actualidad, es un tema muy debatido en los últimos 20 años, es muy debatido, y hasta diría yo que si hace 20 años el tema del reconocimiento del other o del otro estaba siendo aceptado, filósofos como Charles Taylor, filósofos como Will Kennicott, generalmente filósofos canadienses, venían de la escuela canadiense, de la teoría política, habían hablado mucho de eso que se llamaba con el término de la multiculturalidad. ¿Qué término, no? Multiculturalidad. Bueno, hoy, si mencionamos la palabra multiculturalidad en Europa, probablemente sepamos de qué hablamos, pero no ganamos elecciones. ¿Estamos de acuerdo? Últimamente, si nosotros hablamos de multiculturalidad y la aceptación o el reconocimiento del otro, así como es el otro, estamos en problema. O sea que es un problema que lo tenemos hoy justamente en el marco de la posmodernidad. El segundo concepto es, y este sí es muy interesante y tiene mucho que ver con el antisemitismo: sos diferente, pero puedes ser igual a todos nosotros. Ahora, ese es un punto muy importante porque tiene mucho que ver con el antijudaísmo español tradicionalista, inclusive con los reyes católicos, que tiene que ver en la lucha con los conversos. ¿Cuál era el problema en definitiva? No el asunto de si eres judío,
puedes ser judío, pero ¿qué pasa si te quieres convertir? ¿Te acepto o no te acepto? Por definición, si te quieres convertir y quieres ser un cristiano y lo eres sinceramente, te tengo que aceptar. Pero puedo no aceptarte también porque no te creo. Esa era una de las discusiones históricas muy importante cuando el problema judío era problema diario en España, que era un problema anterior a la modernidad. Pero cuidado, eso no era solamente un problema del catolicismo español, ese era un problema del liberalismo republicano. En definitiva, los republicanos no decían absolutamente nada diferente de lo que podían decir los católicos. ¿Qué era lo que decía el republicano? Tanto el republicano francés, y aquí entra muy en cuenta este asunto, como también el liberal americano. El liberalismo lo que ha hecho fue liberar a los judíos de sí mismo, y lo ha hecho con gran calidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió con el Enlightenment, con la iluminación? La iluminación, el iluminismo, transformó al judío. Algo muy sencillo. ¿Qué quería decir el republicanismo francés cuando hablaba de ciudadano francés en la esfera pública y judío en tu casa? Quería decir que había una división muy clara entre la esfera pública y la esfera privada, en la cual el judío en la esfera privada podía ser judío porque no existía ningún problema con eso, pero en la esfera pública era francés como cualquiera. Importante punto. ¿Qué quiere decir ese punto y por qué yo soy liberal y no racista? Porque creo que usted, señor judío, puede hacer esa transformación y no hay ningún problema con eso. La puede hacer, yo se la ofrezco, aquí se la doy, usted la acepta y corresponde que la acepta y somos todos iguales. No hay gran diferencia con lo que decían los reyes católicos. Hay que tener eso muy en cuenta. Y el tercer factor, que lo tome muy en cuenta porque aquí entra el elemento antisemita racial de la modernidad o del ataque que tú mencionabas a la modernidad, que es de ninguna forma el otro puede transformarse. No existe eso. Ese es un concepto racial. Usted no tiene poder de transformación y si lo quiere que se lo dé en forma más clara, quizás en la forma posmoderna, ni siquiera lo intente, porque no es bueno ni para usted ni es bueno para mí. En una palabra, la posibilidad de transformación está completamente obstruida por su esencialidad. Period. Punto. Señores, en esa lucha entre el segundo concepto y el tercer concepto está el problema del antisemitismo en la época de la modernidad, está el problema que acá mencionó perfectamente el profesor y lo voy a remarcar, es el asunto claro de que el judío, por ser judío, no puede transformarse. Y saben una cosa, repito, si tiene poder de transformación, mejor que no se transforme porque el judío sigue siendo importante como concepto representante de la modernidad a la que yo odio. ¿Cuál es la modernidad a la que yo odio? Pero obviamente, la modernidad republicana. Y acá entonces entramos al punto base. Si bien en España eso se dio premodernidad, y estos debates se dieron premodernidad, en la época de la modernidad fue desde el momento, si lo podemos llamar como, no quiero entrar en el debate sobre la Revolución Francesa, pero si lo quieren llamar un punto angular que determinó cómo estas dos características se daban, es decir, del judío adaptable y del judío que no debía ser adaptable, se dio el famoso proceso del soldado Dreyfus en Francia a fines del siglo XIX, que fue un punto, pero a ver si lo marcamos, categórico, punto vital.
historia interesante. ¿La historia de quién? También la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Algo muy interesante. Porque algunos judíos ahí se dieron cuenta de algo muy importante sobre la existencia del judaísmo en Europa e idearon, ¿qué quiere decir? El concepto de sionismo existía antes, pero el concepto de sionismo político, comenzó precisamente ahí. Pero dejen de lado por un momento el problema judío-israelí. El proceso Dreyfus dividió a Francia en dos, la partió. Partió a Francia en dos en una división que sigue existiendo en ciertos parámetros también en la actualidad. Pero si voy más allá de ello, y acá sí me hago eco de las palabras del profesor, en este caso el profesor israelí, Zeev Sternal, que escribió justamente sobre el fascismo francés, fue de Francia y desde ese concepto mismo que se ideó luego del proceso Dreyfus que comenzó el fascismo. Y si lo quieren llamar así, comenzó el concepto nacionalsocialismo o socialismo nacional, que no vino de la Alemania nazi, sino que vino del famoso escritor muy famoso francés, Maurice Barrès, que creó el concepto del nacionalismo nacional, socialismo nacional, a raíz del juicio Dreyfus. Y entonces ustedes se preguntarán, como cualquiera se puede preguntar, ¿y quién era ese famoso Dreyfus? ¿Y quiénes lo defendían? ¿Y quiénes lo atacaban? Bueno, sencillamente no vamos a entrar en toda la cuestión del asunto de Dreyfus, porque en definitiva el señor Dreyfus fue condenado por algo que él no había hecho, fue puesto en la cárcel, fue condenado, vilipendiado, en fin, todo, hasta ahí todo bien. Hasta que descubrieron que el señor no tenía culpa y que había sido algo manipulado por el ejército francés. Muy bien, acá los dreyfusianos, que generalmente se llaman republicanos demócratas, como el señor Clemenceau, como Émile Zola, que escribió el famoso J'accuse, no eran filosemitas, no tenían ningún sentimiento especial hacia el señor Dreyfus. Decían algo sumamente claro: o es culpable o no es culpable. Si es culpable, que se pudra en la isla del diablo como cualquier culpable de traición. Pero si no es culpable, es un ciudadano francés, como cualquiera, que debe ser liberado, y como todo ciudadano francés, ergo nosotros que buscamos la justicia neto, universal, hay que tratar de ver quién fue el que acusó a este buen señor y condenarlo a él, porque acá se hizo algo, se manipuló algo a propósito. El señor Dreyfus se había olvidado de que había sido judío alguna vez. No era algo que lo tenía demasiado en cuenta. Había hecho el proceso de ciudadano francés que una gran parte, si no diría la gran mayoría de los judíos franceses había hecho de muy buen grado. Es decir, desde el momento en que empezó la Revolución Francesa, la visión hacia el judío que vivía en su marco judío era, se abre, si lo quieren llamar así, el gueto. Es decir, el mensaje era: si había una discriminación contra el judío hasta este momento, en donde el país era un país católico, desde este momento no hay más país católico. El país, la Francia republicana, equivale absolutamente a todos, y usted judío como usted protestante tiene exactamente el mismo valor que el ciudadano católico que vivió, digamos, en este país por, 1000 años, no importa. Lo interesante de esta modernidad, y lo interesante del caso Dreyfus, que era emblemático de eso, es que los judíos aceptaron eso. El
asimilacionismo, y hoy se llama integración, caía como un guante en la mano. El judío quería salir del marco comunitario neto para ser un ciudadano dentro del marco europeo como cualquier otro ciudadano. Y Dreyfus era emblemático de esa situación. Por lo que Clemenceau y los demás entendían que ese buen señor que podía haber sido judío y ni se acuerda de que era judío, es un ciudadano francés como cualquiera. Y como ciudadano francés, o es culpable o es inocente. Y punto, y a otra cosa. Pero aquí nace el nacionalismo alternativo del que mencionabas tú, que acá tiene tradición en España de muchos años anterior, y que en Francia lo tuvieron que refaccionar como respuesta a los daños causados por la Revolución Francesa. Y ese era, lo que se llamaba entre nacionalismo católico y nacionalismo orgánico. Pasaba a ser de católico a orgánico. Orgánico, ¿qué quería decir? Y lo mencionaba muy claramente Barrés, y por eso es que se transforma en racial. El hecho de que la nacionalidad no puede estar ligada al concepto de yo quiero ser parte de la nación. No, señor, usted quiere ser parte de la nación, pero no lo es, porque la nación tiene raíces, y lo que no tiene raíces no es nacional. Por lo tanto, el mismo señor Dreyfus, por más que fue un soldado en este país y sirvió al ejército francés, es traicionero par definición. Es decir, no puede existir otra posibilidad. Pero a Barrés se le ocurrió algo más todavía. Para ponerse en plano inclusive de más justiciero y no tan dramáticamente acusar al ciudadano Dreyfus de traición. ¿Saben lo que? Ni siquiera puede ser traición. Porque para traicionar a la patria, uno tiene que ser parte de la patria. Y él es judío. Si es judío, no es parte de la patria. Señores, ese pensamiento que comenzó ahí, en ese proceso Dreyfus, lo que manifiesta el profesor Sternal con justa razón, que fue el comienzo del nacionalsocialismo, que se dio primero en Francia como crítica de la modernidad, de ahí saltó a Alemania y también saltó a Italia con connotaciones un poco diferentes, porque el concepto racial en Italia no entraba, pero ya algunos habían dicho sumamente y con total claridad que el pensamiento de Barrés podía llegar a ser académico en Francia, pero si iba a ser traducido a Alemania se iba a transformar en un pensamiento letal, porque ahí estaba el concepto del racismo para evitar justamente lo que los liberales y los republicanos pensaban que era fundamental y que era el triunfo de la modernidad. Es decir, señores, tomar al otro, que era el otro ultimativo, es decir, el judío. 2000 años de historia y en la historia española marcado, que fue el otro ultimativo. No había ningún otro en Europa que el judío. Esa era la historia. ¿Qué hace el liberalismo y el republicanismo? Señores, gracias a nosotros, o sea, nosotros, liberales y republicanos, que le dimos la posibilidad al señor judío a transformarse y a ser normal. Los liberales americanos lo mencionaban con claridad, pero miren, lo mencionaba el profesor Ira Katzenelson de Columbia University, mencionando, por ejemplo, diarios que existían en la época de la Revolución Americana. Es decir, lo grandioso de la Revolución Americana es que transformamos a gente, pero de última, los transformamos en gente normal. Entonces, claro que como dice acá el profesor,
la modernidad de repente encontró al judío en su máximo esplendor, queriendo salir de su marco comunitario, transformándose en ciudadano universal, que miren qué interesante y qué asunto de la modernidad que acá lo menciona, pero muy claramente. Jugaba a las dos puntas. El judío podía ser liberal, comerciante, burgués banquero, triunfador en el arte de la economía, intelectual por supuesto, y al mismo tiempo revolucionario marxista. Para los nacionalistas de puro cepo a lo Barrés, tanto el liberalismo como el marxismo eran los enemigos ultimativos de la nación francesa, como de la nación española, como la de la nación alemana, como del nacionalismo total. En definitiva, el judío, y tú lo mencionaste claramente, representaba esa modernidad tan clara que obstruía, que rompía con lo máximo que esta gente pretendía defender, que era el nacionalismo integral. Había que reinventarlo, había que recrearlo. La forma de recrear ese nacionalismo integral era a través del judío. Es por eso que el judío es factor impresionantemente importante para el fascismo y para el nacionalsocialismo. Es decir, para contrariar la modernidad embestida en judaísmo, había que recrear al nacionalismo integral. La France juive había escrito el famoso escritor Dumont. ¿Qué era la France juive? La Francia republicana, que no podía ser otra que una Francia judía, y si lo quieren llamar más, una Francia protestante también. Como lo dijo Dominique Schnapper, otra profesora muy importante francesa, hija del famoso Raymond Aron, en definitiva, el republicanismo francés era judío y protestante. Ahora, ¿quiénes eran los que esperaban en la esquina para derrotar a ese republicanismo francés? Eran justamente los católicos integralistas y todos aquellos que vieron perjudicados sus derechos con esa transformación que hizo la Revolución Francesa de la ciudadanía francesa. Ahora miren qué problema y cómo llegamos al momento actual. ¿Cómo llegamos al momento actual? El republicanismo francés, inclusive el de actual, sea Macron, sea Hollande, sea Sarkozy, sea el que sea, declarativamente es tremendamente antisemita. El antisemitismo está absolutamente prohibido desde el punto de vista republicano. Pero el primer concepto, que es el reconocimiento, ahí estamos en problema. El primer concepto es un concepto mucho más problemático, porque el primer concepto es el reconocimiento del other, o sea, el reconocimiento del otro así como es, y no como quiero yo que seas. O en una palabra, el problema que está teniendo hoy el republicanismo francés, que yo lo digo, lo tomo esto con mucho cuidado, porque creo, para algunos digamos les causará algo, sería bueno, para otros lo ven malo. El republicanismo francés está triunfando en estos momentos en Europa. Me parece que esa es la tendencia que hoy en día es la carta ganadora. Es algo que dice, reconocimiento bajo condición. Es decir, acá hay una esfera pública y acá una esfera privada. En la esfera privada, no te digo guardarte todas tus señales de diferencia muy abajo del colchón, pero trata de no manifestarlas con demasiado cariño, digamos, porque la esfera pública, te la pongo muy clara, en la esfera pública esto es
laicité. En un momento hablábamos de un laicismo medio crítico en los últimos años, y últimamente vuelve a ser un laicité de combat, como se diría, como diciendo no, acá estos signos de diferenciación hay que combatirlos con una laicidad bastante combativa. Y entonces la pregunta que uno se hace: ¿y el judío acá qué? Bueno, el judío acá nada, el judío está muy bien con eso. No tiene ningún problema, porque el judío se adoptó perfectamente a esa modernidad. Entonces, el que tiene problema con esa modernidad hoy en día ya no es tanto el judío, es un poco el caso que tú mencionabas, el musulmán. El musulmán tiene problema con esa, si lo quieres llamar así, posmodernidad o modernidad revertida. El judío con esa modernidad tiene poco problema. Es decir, en estos momentos en Europa existe el antisemitismo, por supuesto. El antisemitismo que existe es el antisemitismo también de lo que se llamaría el antisemitismo marrón de la vieja escuela, o sea, pero esos son cada vez menos. El antisemitismo de la vieja escuela son cada vez menos. Se mencionó acá el caso de España y el caso del antisemitismo, el viejo antisemitismo español, que tú bien lo mencionaste, es como un antisemitismo sin antisemitas y sin judíos. Es un concepto muy paradójico en donde brota el antijudaísmo casi de la piel, sin intencionalidad, sin entender realmente a lo que es, y que quizás encontrando un judío, pues vamos a ver al Barça juntos, qué sé yo, y no hay ningún problema. Eso también es entendido de alguna forma por los miles de israelíes que vienen a España. En las relaciones España, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel popular, son amplias, son muchísimas. Vayan cada fin de semana o al Bernabéu o al Camp Nou y se van a encontrar con 2.000, 3.000 israelíes todas las semanas. Son parte del juego. España sigue siendo para Israel uno de los países más visitados, más queridos, a pesar de todo lo que se mencionó, y quizás a pesar de ello. Y ese a pesar de ello es que también de alguna forma u otra impidió o quitó a España de la reflexión que tú habías mencionado, que es el antisemitismo pesado con consecuencias. Es decir, las consecuencias del antisemitismo español o del antijudaísmo español ya se pagaron en la Edad Media, se pagó en esa época, después de la Inquisición. Pero el antisemitismo pesado del racismo que llevó al Holocausto, por supuesto, como tú decías, los españoles lo tomaban como algo que, no nos pertenece a nosotros, eso es cuestión de ellos, que está mal. Lo que se está haciendo ahora, y ustedes lo están haciendo y con justa razón, es reflexionar justamente con el antisemitismo y el antijudaísmo que viene de raíz, a pesar de que no tuvo implicancia directa con el asesinato de millones y millones de judíos en la época de la Shoah, del Holocausto. Hay que tocarlo, hay que realzarlo, porque ese no es ya un problema del judío por sí mismo, es un problema de la sociedad democrática que se está elaborando. Es decir, toda sociedad democrática, si tiene prejuicios contra el otro que vienen de tradición, bueno, se tocan, se ponen a la vista, se tratan, y obviamente que eso tiene mucha implicancia sobre otro problema que no tiene que ver con el Holocausto, pero que tiene que ver con lo que tú mencionabas anteriormente, que es la relación con Israel. La relación con Israel, que es una relación muy dura a nivel, no lo diría político, pero la cuestión de la izquierda española, de la izquierda europea, pero fundamentalmente la izquierda española, cómo determina el caso de Israel, es decir, cómo pone Israel en un marco en donde el cual no es una crítica, porque toda crítica hacia Israel es aceptada. Críticas a la política de Israel son aceptadas, pero la delegitimización de Israel por ser el Estado judío, ya eso toma un cariz que es completamente diferente. Eso se está dando mucho en Europa y muy particularmente acá en España. Esos son problemas que hay que tocarlos, y ya les digo, desde el punto de vista de Israel, es una situación muy paradojal,
Desde el punto de vista de la amistad de los pueblos, cada vez mejor. A pesar de todo esto que se menciona. Esa es la situación paradojal. Pero conviene destacar este punto porque si bien por un lado el problema del antisemitismo español no es un problema que Israel como Israel, no es un problema que pueda destabilizar a Israel, no es el problema del antisemitismo, yo no solamente español, sino en general, para Israel no es un problema existencial, no es un problema existencial. Israel en estos momentos es un país sumamente fuerte, es un país sumamente estable, es un país sumamente, es potencia, potencia regional, potencia económica, y es un llamado también de Israel a todos los judíos del mundo que si hay problemas, si tienen algún problema existencial en cualquier lugar en el que vivan, siempre pueden llegar a Israel. Pero fuera de que sea un problema o no problema con respecto a Israel, el problema del antisemitismo o el antijudaísmo es un problema para las sociedades democráticas en sí. Entonces está el problema ese para la sociedad democrática y ese otro problema que mencioné anteriormente que no tiene relación con los judíos pero tiene relación con el otro, es el problema del reconocimiento. Ese sí que es un problema que yo no sé prácticamente cómo lo van a resolver bueno, no en España no tanto, pero en Europa es un problema trágico. En Europa no sé cómo lo va a resolver, no creo que lo pueda resolver. Va mucho más allá de la cuestión del antisemitismo, pero que tiene que ver con los 3 puntos emblemáticos que los marco en forma quizás modernidad o del ataque que tú mencionabas a la modernidad, que es de ninguna forma el otro puede transformarse. No existe eso. Ese es un concepto racial. Usted no tiene poder de transformación y si lo quiere que se lo dé en forma más clara, quizás en la forma posmoderna, ni siquiera lo intente, porque no es bueno ni para usted ni es bueno para mí. En una palabra, la posibilidad de transformación está completamente obstruida por su esencialidad. Period. Punto. Señores, en esa lucha entre el segundo concepto y el tercer concepto está el problema del antisemitismo en la época de la modernidad, está el problema que acá mencionó perfectamente el profesor y lo voy a remarcar, es el asunto claro de que el judío, por ser judío, no puede transformarse. ¿Y saben una cosa? Repito, si tiene poder de transformación, mejor que no se transforme porque el judío sigue siendo importante como concepto representante de la modernidad a la que yo odio. ¿Cuál es la modernidad a la que yo odio? Pero obviamente, la modernidad republicana. Y acá entonces entramos al punto base. Si bien en España eso se dio premodernidad, y estos debates se dieron premodernidad, en la época de la modernidad fue desde el momento, si lo podemos llamar como, no quiero entrar en el debate sobre la Revolución Francesa, pero si lo quiero llamar un punto angular que determinó cómo estas dos características se daban, es decir, del judío adaptable y del judío que no debía ser adaptable, se dio el famoso proceso del soldado Dreyfus en Francia a fines del siglo XIX, que fue un punto, pero a ver si lo marcamos, categórico, punto vital. En la historia, interesante, ¿en la historia de quién? También en la historia del pueblo judío. ¿Por qué? Algo muy interesante, porque algunos judíos ahí se dieron cuenta de algo muy importante sobre la existencia del judaísmo en Europa e idearon, ¿qué quiere decir? El concepto de sionismo existía antes, pero el concepto de sionismo político, comenzó precisamente ahí. Pero dejen de lado por un momento el problema judío-israelí. El proceso Dreyfus dividió a Francia en dos, la partió. Partió a Francia en dos en una división que sigue existiendo en ciertos parámetros también en la actualidad. Pero si voy más allá de ello, y acá sí me hago eco de las palabras del profesor, en este caso el profesor israelí, Zeev Sternal, que escribió justamente sobre
el fascismo francés, fue de Francia y desde ese concepto mismo que se ideó luego del proceso Dreyfus, que comenzó el fascismo. Y si lo quieren llamar así, comenzó el concepto nacionalsocialismo o socialismo nacional, que no vino de la Alemania nazi, sino que vino del famoso escritor muy famoso francés, Maurice Barrès, que creó el concepto del nacionalismo nacional, socialismo nacional, a raíz del juicio Dreyfus. Y entonces ustedes se preguntarán, como cualquiera se puede preguntar, ¿y quién era ese famoso Dreyfus? ¿Y quiénes lo defendían? ¿Y quiénes lo atacaban? Bueno, sencillamente no vamos a entrar en toda la cuestión del asunto Dreyfus, porque en definitiva el señor Dreyfus fue condenado por algo que él no había hecho, fue puesto en la cárcel, fue condenado, vilipendiado, en fin, todo, hasta ahí todo bien. Hasta que descubrieron que el señor no tenía culpa y que había sido algo manipulado por el ejército francés. Muy bien, acá los dreyfusianos, que generalmente se llaman republicanos demócratas, como el señor Clemenceau, como Émile Zola, que escribió el famoso J'accuse, no eran filosemitas, no tenían ningún sentimiento especial hacia el señor Dreyfus. Decían algo sumamente claro: o es culpable o no es culpable. Si es culpable, que se pudra en la isla del diablo como cualquier culpable de traición. Pero si no es culpable, es un ciudadano francés como cualquiera, que debe ser liberado, y como todo ciudadano francés, ergo nosotros que buscamos la justicia neto, universal, hay que tratar de ver quién fue el que acusó a este buen señor y condenarlo a él, porque acá se hizo algo, se manipuló algo a propósito. El señor Dreyfus se había olvidado de que había sido judío alguna vez. No era algo que lo tenía demasiado en cuenta. Había hecho el proceso de ciudadano francés que una gran parte, si no diría la gran mayoría de los judíos franceses había hecho de muy buen grado. Es decir, desde el momento en que empezó la Revolución Francesa, la visión hacia el judío que vivía en su marco judío era, se abre, si lo quieren llamar así, el gueto. Es decir, el mensaje era: si había una discriminación contra el judío hasta este momento, en donde el país era un país católico, desde este momento no hay más país católico. El país, la Francia republicana, equivale absolutamente a todos, y usted judío como usted protestante tiene exactamente el mismo valor que el ciudadano católico que vivió, digamos, en este país por, 1000 años, no importa. Lo interesante de esta modernidad, y lo interesante del caso Dreyfus, que era emblemático de eso, es que los judíos aceptaron eso. El asimilacionismo, y hoy se llama integración, caía como un guante en la mano. El judío quería salir del marco comunitario neto para ser un ciudadano dentro del marco europeo como cualquier otro ciudadano. Y Dreyfus era emblemático de esa situación. Por lo que Clemenceau y los demás entendían que ese buen señor, que podía haber sido judío y ni se acuerda de que era judío, es un ciudadano francés como cualquiera. Y como ciudadano francés, o es culpable o es inocente. Y punto, y a otra cosa. Pero aquí nace el nacionalismo alternativo del que mencionabas tú, que acá tiene tradición en España de muchos años anterior,
y que en Francia lo tuvieron que refaccionar como respuesta a los daños causados por la Revolución Francesa. Y ese era, lo que se llamaba entre nacionalismo católico y nacionalismo orgánico. Pasaba a ser de católico a orgánico. Orgánico, ¿qué quería decir? Y lo mencionaba muy claramente Barrés, y por eso es que se transforma en racial. El hecho de que la nacionalidad no puede estar ligada al concepto de yo quiero ser parte de la nación. No, señor, usted quiere ser parte de la nación, pero no lo es, porque la nación tiene raíces, y lo que no tiene raíces no es nacional. Por lo tanto, el mismo señor Dreyfus, por más que fue un soldado en este país y sirvió al ejército francés, es traicionero par definición. Es decir, no puede existir otra posibilidad. Pero a Barrés se le ocurrió algo más todavía. Para ponerse en plano inclusive de más justiciero y no tan dramáticamente acusar al ciudadano Dreyfus de traición. ¿Saben lo que? Ni siquiera puede ser traición. Porque para traicionar a la patria, uno tiene que ser parte de la patria. Y él es judío. Si es judío, no es parte de la patria. Señores, ese pensamiento que comenzó ahí, en ese proceso Dreyfus, lo que manifiesta el profesor Sternal con justa razón, que fue el comienzo del nacionalsocialismo, que se dio primero en Francia como crítica de la modernidad, de ahí saltó a Alemania y también saltó a Italia con connotaciones un poco diferentes, porque el concepto racial en Italia no entraba, pero ya algunos habían dicho sumamente y con total claridad que el pensamiento de Barrés podía llegar a ser académico en Francia, pero si iba a ser traducido a Alemania se iba a transformar en un pensamiento letal, porque ahí estaba el concepto del racismo para evitar justamente lo que los liberales y los republicanos pensaban que era fundamental y que era el triunfo de la modernidad. Es decir, señores, tomar al otro, que era el otro ultimativo, es decir, el judío. 2000 años de historia y en la historia española marcado, que fue el otro a un ultimativo. No había ningún otro en Europa que el judío. Esa era la historia. ¿Qué hace el liberalismo y el republicanismo? Señores, gracias a nosotros, o sea, nosotros, liberales y republicanos, que le dimos la posibilidad al señor judío a transformarse y a ser normal. Los liberales americanos lo mencionaban con claridad, pero miren, lo mencionaba el profesor Ira Katzenelson de Columbia University, mencionando, por ejemplo, diarios que existían en la época de la Revolución Americana. Es decir, lo grandioso de la Revolución Americana es que transformamos a gente, pero de última, los transformamos en gente normal. Entonces, claro que como dice acá el profesor, la modernidad de repente encontró al judío en su máximo esplendor, queriendo salir de su marco comunitario, transformándose en ciudadano universal, que miren qué interesante y qué asunto de la modernidad que acá lo menciona, pero muy claramente. Jugaba a las dos puntas. El judío podía ser liberal, comerciante, burgués banquero, triunfador en el arte de la economía, intelectual por supuesto, y al mismo tiempo revolucionario marxista. Para los nacionalistas de puro cepo a lo Barrés, tanto el liberalismo como el marxismo eran los enemigos ultimativos de la nación francesa
como de la nación española, como la de la nación alemana, como del nacionalismo total. En definitiva, el judío, y tú lo mencionaste claramente, representaba esa modernidad tan clara que obstruía, que rompía con lo máximo que esta gente pretendía defender, que era el nacionalismo integral. Había que reinventarlo, había que recrearlo. La forma de recrear ese nacionalismo integral era a través del judío. Es por eso que el judío es factor impresionantemente importante para el fascismo y para el nacionalsocialismo. Es decir, para contrariar la modernidad embestida en judaísmo, había que recrear al nacionalismo integral. La France juive, había escrito el famoso escritor Dumont. ¿Qué era la France juive? La Francia republicana, que no podía ser otra que una Francia judía, y si lo quieren llamar más, una Francia protestante también. Como lo dijo Dominique Schnapper, otra profesora muy importante francesa, hija del famoso Raymond Aron, en definitiva, el republicanismo francés era judío y protestante. Ahora, ¿quiénes eran los que esperaban en la esquina para derrotar a ese republicanismo francés? Eran justamente los católicos integralistas y todos aquellos que vieron perjudicados sus derechos con esa transformación que hizo la Revolución Francesa de la ciudadanía francesa. Ahora miren qué problema y cómo llegamos al momento actual. ¿Cómo llegamos al momento actual? El republicanismo francés, inclusive el de actual, sea Macron, sea Hollande, sea Sarkozy, sea el que sea, declarativamente es tremendamente antisemita. El antisemitismo está absolutamente prohibido desde el punto de vista republicano. Pero el primer concepto, que es el reconocimiento, ahí estamos en problema. El primer concepto es un concepto mucho más problemático, porque el primer concepto es el reconocimiento del other, o sea, el reconocimiento del otro así como es, y no como quiero yo que seas. O en una palabra, el problema que está teniendo hoy el republicanismo francés, que yo lo digo, lo tomo esto con mucho cuidado, porque creo, para algunos digamos, les causará algo, sería bueno, para otros lo ven malo. El republicanismo francés está triunfando en estos momentos en Europa. Me parece que esa es la tendencia que hoy en día es la carta ganadora. Es algo que dice, reconocimiento bajo condición. Es decir, acá hay una esfera pública y acá una esfera privada. En la esfera privada, no te digo guardarte todas tus señales de diferencia muy abajo del colchón, pero trata de no manifestarlas con demasiado cariño, digamos, porque la esfera pública, te la pongo muy clara, en la esfera pública esto es laicité. En un momento hablábamos de un laicismo medio crítico en los últimos años, y últimamente vuelve a ser un laicité de combat, como se diría, como diciendo, no, acá estos signos de diferenciación hay que combatirlos con una laicidad bastante combativa. Y entonces la pregunta que uno se hace, ¿y el judío acá qué? Bueno, el judío acá nada, el judío está muy bien con eso, no tiene ningún problema, porque el judío se adoptó perfectamente a esa modernidad. Entonces, el que tiene problema con esa modernidad hoy en día ya no es tanto el judío, es un poco el caso que tú mencionabas, el musulmán. El musulmán tiene problema con esa, si lo quieres llamar así, posmodernidad o modernidad revertida. El judío con esa
posmodernidad tiene poco problema. Es decir, en estos momentos en Europa existe el antisemitismo, por supuesto. El antisemitismo que existe es el antisemitismo también de lo que se llamaría el antisemitismo marrón de la vieja escuela, o sea, pero esos son cada vez menos. El antisemitismo de la vieja escuela son cada vez menos. Se mencionó acá el caso de España y el caso del antisemitismo, el viejo antisemitismo español, que tú bien lo mencionaste, es como un antisemitismo sin antisemitas y sin judíos. Es un concepto muy paradójico en donde brota el antijudaísmo casi de la piel, sin intencionalidad, sin entender realmente a lo que es, y que quizás encontrando un judío, pues vamos a ver al Barça juntos, qué sé yo, y no hay ningún problema. Eso también es entendido de alguna forma por los miles de israelíes que vienen a España. En las relaciones España, no solamente a nivel gubernamental, sino a nivel popular, son amplias, son muchísimas. Vayan cada fin de semana o al Bernabéu o al Camp Nou y se van a encontrar con 2.000, 3.000 israelíes todas las semanas. Son parte del juego. España sigue siendo para Israel uno de los países más visitados, más queridos, a pesar de todo lo que se mencionó, y quizás a pesar de ello. Y ese a pesar de ellos que también de alguna forma u otra impidió o quitó a España de la reflexión que tú habías mencionado, que es el antisemitismo pesado con consecuencias. Es decir, las consecuencias del antisemitismo español o del antijudaísmo español ya se pagaron en la Edad Media, se pagó en esa época, después de la Inquisición. Pero el antisemitismo pesado del racismo que llevó al Holocausto, por supuesto, como tú decías, los españoles lo tomaban como algo que, no nos pertenece a nosotros, eso es cuestión de ellos, que está mal. Lo que se está haciendo ahora, y ustedes lo están haciendo y con justa razón, es reflexionar justamente con el antisemitismo y el antijudaísmo que viene de raíz, a pesar de que no tuvo implicancia directa con el asesinato de millones y millones de judíos en la época de la Shoah, del Holocausto. Hay que tocarlo, hay que realzarlo, porque ese no es ya un problema del judío por sí mismo, es un problema de la sociedad democrática que se está elaborando. Es decir, toda sociedad democrática, si tiene prejuicios contra el otro que vienen de tradición, bueno, se tocan, se ponen a la vista, se tratan, y obviamente que eso tiene mucha implicancia sobre otro problema que no tiene que ver con el Holocausto, pero que tiene que ver con lo que tú mencionabas anteriormente, que es la relación con Israel. La relación con Israel, que es una relación muy dura a nivel, no lo diría político, pero la cuestión de la izquierda española, de la izquierda europea, pero fundamentalmente la izquierda española, cómo determina el caso de Israel, es decir, cómo pone Israel en un marco en donde el cual no es una crítica, porque toda crítica hacia Israel es aceptada. Críticas a la política de Israel son aceptadas, pero la delegitimización de Israel por ser el Estado judío, ya eso toma un cariz que es completamente diferente. Eso se está dando mucho en Europa y muy particularmente acá en España. Esos son problemas que hay que tocarlos, y ya les digo, desde el punto de vista de Israel es una situación muy paradojal. Desde el punto de vista de la amistad de los pueblos, cada vez mejor, a pesar de todo esto que se menciona. Esa es la situación paradojal. Pero conviene destacar este punto, porque si bien por un lado el problema del antisemitismo español no es un problema que Israel como Israel, no es un problema que pueda destabilizar a Israel, no es el problema del antisemitismo, yo no solamente español, sino en general, para Israel no es un problema existencial. No es un problema existencial. Israel en estos momentos es un país sumamente fuerte, es un país sumamente estable, es un país sumamente, es potencia, potencia regional, potencia económica, y es un llamado también de Israel a todos los judíos del mundo que si hay problemas, si tienen algún problema existencial en cualquier lugar en el que vivan, siempre pueden llegar a Israel. Pero fuera de que sea un problema o no problema con respecto a Israel, el problema del antisemitismo o el antijudaísmo es un problema para las sociedades democráticas en sí.
Entonces está el problema ese para la sociedad democrática y ese otro problema que mencioné anteriormente que no tiene relación con los judíos, pero tiene relación con el otro, es el problema del reconocimiento. Ese sí que es un problema que yo no sé prácticamente cómo lo van a resolver, bueno, no en España no tanto, pero en Europa es un problema trágico en Europa. Europa no sé cómo lo va a resolver, no creo que lo pueda resolver, va mucho más allá de la cuestión del antisemitismo, pero que tiene que ver con los 3 puntos emblemáticos que los marco en forma quizás oficial, pero para formar el modelo. Todos los modelos estos son, como se dicen, overlapping, se confunden uno con el otro, pero digamos, pero marcarlos así definitivamente son los niveles teóricos que hay que debatirlos en las clases, en las escuelas, en las universidades. Se debaten en las universidades de Estados Unidos en forma incorrecta, diría yo, pero de cualquier forma lo que denota es que es un problema que está a la faz de la tierra constantemente. Y se lo repito y con esto culmino. Reconocimiento del otro así como es. Te acepto condicionalmente en la segunda, es decir, te acepto porque tú como ser humano tienes la potencialidad de ser como yo. Interesante, ser como yo. Claro, tú vienes acá. Esto tiene una cultura política que es liberal, moderna. Más vale que te adaptes. Pero yo no creo que tú eres algo que no puede adaptarse. No me vengan a mí con que si tú vienes de África o vienes de Japón o vienes de China o vienes de Arabia, no importa. Eres ser humano. Ahora, yo como ser humano, sí, todo muy bien, pero a ver cómo te vistes, a ver si, bueno, mira, en la esfera pública cambia un poquito, Tú puedes, Esa es la segunda, que es la dominante. Y la tercera, que se conjuga con la primera, y ahí está el problema, es, no puedes cambiar, vete de aquí. Y sabes una cosa, te lo voy a decir con claridad como se dice hoy últimamente. Te respeto así como eres, pero allá. Quédate en Afganistán. Afganistán es un buen lugar, puedes quedarte allí. Pero Kabul, acá en Madrid, no. Cuidado con eso. Esos son los 3 niveles de la discusión hoy en día, que como ustedes entenderán, el problema europeo máximo de hoy en día es justamente ese, el Kabul en París. Ese es el problema, de eso se está debatiendo. El Kabul en París, y como que no queremos ningún Kabul, bueno, entonces ahí estamos en el debate. Por eso se transformó el debate justamente en ese punto. Pero el punto de la modernidad es un punto que prácticamente para el asunto judío está básicamente superado y quedan los resabios, y esos resabios que siguen tocando a las sociedades democráticas y que hoy en día también están muy relacionados con ese otro que es el musulmán. Por ejemplo, si nosotros hablamos de antisemitismo hoy en Francia, es cierto que sigue siendo el viejo antisemitismo marrón, en Marine Le Pen, que se cuida mucho, pero quedan resabios de ese viejo antisemitismo. Pero el choque con el judío en estos momentos es el choque del mundo musulmán con el judío en Europa, no solamente no tanto en el Medio Oriente como en Europa. ¿Y por qué? Porque el judío es marca de esa modernidad. No solamente tiene el Estado de Israel, que es un Estado fuerte, no solamente eso, sino que también en el marco nacional es el que se acomodó perfecto con la modernidad, en la cual yo no me puedo acomodar. En esa situación, en ese pensamiento quizás postcolonial, está metido la base del nuevo antisemitismo que se está dando en Europa. Repito, sigue teniendo esa connotación marrón de vieja escuela, aunque la mayor connotación viene de la posmodernidad y de las colectividades, en este caso las colectividades musulmanas, que ven en el judío una persona que se ha integrado bien, pero aparte
tienen todo el problema con el Estado de Israel, que no voy a entrar en toda la discusión porque no corresponde, pero que evidentemente está en esa situación de choque en el Medio Oriente, ¿no? Y bueno, yo creo que con esto